Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos estudiando los temas referente a la religión. En este caso nos vamos a enfocar a estudiar la diversidad religiosa en el mundo actual. En el mundo actual, la diversidad religiosa abarca un sinnúmero de manifestaciones sobre las creencias y prácticas de lo sagrado y lo divino en relación con el mundo humano. Se estima más o menos que cada 8 de cada 10 personas en la actualidad se identifican con un grupo religioso. Las religiones, a su vez, forman parte y determinan las formas particular de entender el mundo, de comprender también la relación con el otro, de asumir la espiritualidad por parte de las personas. La religión hace parte de la cultura de los grupos humanos. Eso también influye directamente sobre los distintos aspectos de la vida social, desde las decisiones políticas, dependiendo si un país se declara laico o no laico, hasta las organizaciones sociales. En aquellos países donde aún predomina el sistema de castas, por ejemplo, tenemos la diversidad religiosa y la tolerancia de la vida social. En la diversidad religiosa se mueve más complejo y se dividen en ramas. Iglesias, sectas, escuelas, tendencias. Si tomamos en cuenta al cristianismo, por ejemplo, tenemos que hablar que al menos 4 de las grandes ramas de esta religión, que es la ortodoxa, el catolicismo, el protestantismo, que es como el luterio en el anglicismo, y las iglesias cristianas independientes, en donde salen las religiones que nosotros hemos escuchado, los cuales son los mormones, testigos de Jehová, entre otras religiones. No obstante, esta diversidad se debe observar desde dos ángulos muy diferentes. El primero es un ángulo individual, el cual está relacionado con la búsqueda y la relación de lo personal con lo divino. El segundo es un ángulo social, lo cual está relacionado con la exteriorización de la búsqueda personal en el encuentro con otras manifestaciones públicas de la divinidad. En algunas ocasiones, lo individual y lo social entran en conflicto, produciendo cismas o divisiones al interior de las distintas religiones. En otras predomina lo social e impone el ocasionalismo, en donde son conflictos que se guían por el fanatismo de sus seguidores. Y también existe una intolerancia religiosa que a veces adoptan un carácter bélico. Nosotros cuando nos referimos a carácter bélico se refiere a pertenencia a la guerra. Sin embargo, lo realmente importante es no perder la vista que es más allá de la fe o la creencia religiosa que profesemos. Son más los elementos que tenemos en común como especie que aquellos que nos distancian. En todo caso, por más diferentes que nos parezcan nuestras doctrinas religiosas, nuestra ideología, nuestros pensamientos, si creemos o no creemos en la religión, si estamos de acuerdo en que una religión pueda hacer esto mientras la otra lo prohíbe, no podemos perder la vista de todas las formas válidas en las cuales nos ayuda a acercarnos a un mundo espiritual a través de relaciones e interpretaciones legítimas a lo largo de la historia moral y de los pueblos. Cuando nosotros nos referimos al aspecto moral de los pueblos, pertenece a lo relativo de las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, en función a su vida individual y sobre todo colectiva. Es aquí en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no por profesar una religión o no por tener esa fe o ese fanatismo que muchas veces se evidencia, tenemos que cegarnos o tenemos que segmentar los grupos de personas y pensar que si es que las personas no actúan o no comprenden
o no cumplen las características de nuestra religión que considera buenas, tendemos a dividirnos o tendemos a discriminar o a separar. Creemos que tenemos más que nos une como seres humanos y recuerden que la religión es algo que caracteriza a todos los seres humanos, que surge por la búsqueda de la necesidad del ser humano de entender el origen de la vida, el entender cómo algo tan grande y tan manifiestoso puede llegar a pasar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que al comprender todas estas religiones que nosotros hemos visto, y cada una de estas religiones se basa siempre en una unión social, en un bien común, en un bien que no sea individualista ni el egoísmo ni que pretende engrandecer a un individuo, sino siempre las personas que más profesan, que recordemos que las personas que profesan no son aquellas personas que fundan la religión. Buda no era budista, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de esos principios básicos que nos dan las religiones y tomar en cuenta lo que nos beneficia como sociedad y lo que no nos beneficia, para así nosotros poder entender con claridad cuáles son la finalidad de las religiones, sin tener en cuenta el fanatismo, sin tener en cuenta la opresión, sin tener en cuenta que hay religiones que se basan sus creencias en un libro. Sin embargo, en la actualidad, en lo que nosotros podemos observar, las acciones que toman, los pensamientos, la ideología, la forma de crianza, como tienen, es muy marcado, y nosotros podemos darnos cuenta con el islamismo. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que habíamos visto, cómo es el islamismo, los derechos que tienen los hombres sobre las mujeres? ¿Qué pasa lo contrario en Sudamérica, en donde Sudamérica es el continente donde hay mayor presencia de catolicismo? Entonces podemos evidenciar cómo existe gente que tiende a tener sus principios muy básicos al momento de profesar una religión, sin importarle si esta religión o estos principios atenten contra la libertad, atenten contra la integridad de una persona, que en este caso serían las mujeres. Recordemos que ellas no pueden salir, no pueden tener una vestimenta libre, simplemente tienen que regirse a lo que está dispuesto en el Corán. Y se sataniza mucho a la mujer. Se ve a la mujer como algo impuro, como algo malo, como algo que tiene que ser sumiso. Cuando en la actualidad hemos visto como las luchas colectivas, como las luchas por el simple hecho de lograr que una mujer llegue al hecho del sufragio, que participe en la vida política, que podamos ver representantes de países mujeres. Hemos visto cómo se ha ido avanzando, dejando a un lado la religión, porque recordemos que cuando nosotros nos centramos en la política, se deja a un lado la religión. En la antigüedad sí estaba muy relacionada la política con la religión. Sin embargo, en la actualidad nosotros podemos darnos cuenta que Ecuador es un país laico. No tenemos opresión de seguir una religión, podemos optar y representar o también podemos pertenecer a la religión que nosotros queramos y no tener miedo de ser juzgados o ser separados o ser discriminados por ellos. Pero es algo que no pasa en todos los países del mundo, y es que hasta en la actualidad es algo que es mucho escandaliza a la gente, el ver cómo eh, la gente en ocasiones se ciega tanto por la religión y no pretende tener un bien social, un bien común en la sociedad, sino pretenden cumplir unos actos, cumplir unas leyes que están hace mucho tiempo, y pretenden que con eso son personas de bien, son personas que van a alcanzar el paraíso, son personas que van a tener un buen deceso. Pero sin embargo no es así, ya que la vulneración de derechos es algo muy grave que pasa, pero no se puede
inferir en cada país, porque como les había explicado, a diferencia de Ecuador, tenemos países que no tienen la misma libertad religiosa como la tenemos nosotros. Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, estimados estudiantes. Le pueden ustedes profesar la religión que ustedes deseen. Sin embargo, tenemos que tener una tolerancia en la vida social, ser conscientes que hay personas que no tienen las mismas ideologías, que no tienen las mismas costumbres, que no tienen la misma formación, ni académica, ni social, ni de conducta, ni de valores que nosotros. Entonces, por ende, tienden a refugiarse o tienden a enfocarse en otros aspectos. Eso ha sido todo por el tema de hoy. Les agradezco muchísimo.